Se reanuda la presente audiencia, siendo las 11:34, número interno 330795. No se verifica la presencia de las partes, son las mismas que están desde el inicio: Fiscalía, apoderado de víctimas, defensa y el señor procesado. Este caso se había suspendido hoy en las horas de la mañana para poder primero evacuar otras diligencias que el juzgado tenía programadas. Obviamente, por la carga laboral se hace necesario programar varias audiencias y pues por poder revisar los elementos de prueba. El despacho, previo a tomar la decisión, señor fiscal, aunque ya previamente le pregunté y me dice que no está acá, pero para que quede en el audio, la fiscalía refiere a un documento posterior a la denuncia con el cual se da información de una dirección de ubicación. Incluso en su intervención usted la señala de dónde está el vehículo. Sin embargo, en los elementos de prueba no encuentro ese documento. ¿Qué pasó con ese documento, señor fiscal? ¿O está acá y no se revisó bien, o qué es lo que pasa? No, su señoría, a ver, mi intervención es frente a lo No, que... la pregunta es muy sencilla, señor fiscal. La fiscalía dice que hay un documento o una información donde el procesado informó la ubicación del vehículo y debido a eso desarchivaron y él pidió un allanamiento. ¿Ese documento dónde está? No, La pregunta es esa. ya, no, ese documento obra, señor juez, en la carpeta que se manejó por el presunto hurto de O automotores. sea, no está en esta No, su carpeta. señoría. Listo. Apoderado de víctimas, veo que está buscando. ¿Usted tiene ese documento ahí? Yo creo, doctor, que de pronto sí, si me permite un segundo. Por favor, verifique. Si me permite, señor juez, preguntarle a mi apoderada a ver si los tiene. Yo decreto un breve receso para que verifiquen si ese documento está acá. Gracias. ¿Tú los tienes? Se reanuda la presente audiencia. Efectivamente no aparece, no, Fiscalía no tiene el documento y está en otra carpeta, y apoderado de víctimas dentro del archivo no está. A ver, en este caso, el despacho va a hacer varios pronunciamientos. Lo primero, obviamente, pues la defensa, cuando presenta su inquietud frente a la víctima, pues tiene razón en hacerlo. Básicamente argumentando que por qué se considera víctima, pues, o presunta víctima, ¿no? Porque en estas instancias no puede haber certeza sobre nada, solo es presunciones. Presunta víctima la señora Piedad. El despacho en su momento hace su pronunciamiento pues para poder permitir que el apoderado de víctimas intervenga, o de lo contrario había que proceder a que desalojara la sala. Es claro que la Fiscalía en su carpeta debe tener el poder y demás, al punto que reconoció personería jurídica cuando presenta la solicitud. El despacho en su momento, pues, en aras de dar mayor precisión a ello, vamos a citar varias sentencias de la Corte Constitucional, dentro de ellas la sentencia C-228 del 2002. Desde aquí la Corte venía señalando quiénes son víctimas. Incluso la Corte diferencia en esa sentencia entre víctima y perjudicado y dice: la Corte precisa que parte civil, víctima y perjudicado son conceptos jurídicos diferentes. En efecto, la víctima es la persona respecto de la cual se materializa la conducta típica, mientras que la categoría perjudicado tiene un alcance mayor en la medida en que comprende a todos los que han sufrido un daño, así no sea patrimonial, como consecuencia directa de la comisión del delito. En este caso se repetía el artículo 132 inicialmente, cuando tenía la palabra directa, antes de que la Corte Constitucional la declarara inexequible con la sentencia C-516 de 2007. Pues el despacho indicaba que en ese sentido la defensa tendría razón. En un delito, por ejemplo, como este que se está pidiendo preclusión por parte de la Fiscalía, pues inicialmente la víctima sería el Estado, la directa, y nadie más. Sin embargo, cuando la Corte Constitucional declara inexequible esta palabra directa, obviamente la Corte señala y explica por qué motivo, incluso cita tratados internacionales, y básicamente señala que víctima pues es cualquiera que se sienta perjudicado con el delito. Por eso es que el despacho desde ese momento señala que es viable pues que intervenga, así sea en un delito, por ejemplo, como el que se está juzgando contra la administración pública, un particular, si se vio afectado con el delito. Básicamente la Corte Constitucional en esta sentencia C-516 señala primero que la calidad de víctima
inicialmente se debe reconocer en la etapa de acusación, pero dice, de ninguna manera, abre comillas, significativa su exclusión de etapas anteriores, en las que bien puede intervenir acreditando sumariamente su condición de tal y como lo prevé el artículo 136 y lo ha reafirmado y previsado la jurisprudencia de esta Corte. Es decir, formalmente la calidad de víctima se reconoce por el juez de conocimiento en la audiencia de formulación de acusación, de acuerdo incluso al artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, pero no obsta para que la víctima pueda actuar en etapas anteriores a ellas. El despacho incluso encuentra que hay jurisprudencia no solo nacional, donde permite que la víctima prácticamente actúe incluso una vez se comete la conducta punible, y esto tiene lógica, puede hacer aliarse, por decirlo de alguna manera, con la Fiscalía en aras obviamente de recaudar información y demás. De otro lado, el derecho internacional, lo cita la misma sentencia 516, dice que la tendencia es a considerar víctima a toda persona que hubiese sufrido un daño a consecuencia del delito. O sea, nuevamente la Corte trae a colación eso para explicar muy bien por qué se declara inexequible la palabra directa. Por ello, señor defensor, es que desde ese momento se indicó que sí podía haber una víctima, pese a que el delito de trata de un delito contra la recta y eficaz impartición de justicia. Eso por un lado. Ahora, en este caso, ya para entrar al fondo del asunto, básicamente la Fiscalía solicita una preclusión, acude al artículo 332, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, esto es por la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal. Aquí no voy a hacer mayores elucubraciones, pero lo cierto es que cuando la acción penal prescribe, esto es un fenómeno de carácter objetivo y lo que hay que verificar es si el delito está prescrito o no, es hacer cuentas, esto es aritmético, entonces se debe imitar el monto máximo de la pena, más en este caso donde no se ha formulado imputación, o sea, no hubo formulación de imputación, entonces se mira el monto máximo de la pena. En este caso, el artículo 435, que es el que según el señor fiscal se da, esto es la falsa denuncia, pues evidentemente tiene una pena inicial de 16 a 36 meses, incluso una multa de 2.66 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El señor fiscal básicamente refiere que en su momento el hoy procesado, el señor Bernardo Yepes Gómez, formula una denuncia por un hurto de su camioneta Ford Explorer que estaba en su parqueadero y que esta denuncia está en averiguación. Dice que esto es del 24 de septiembre del 2013, que la Fiscalía posteriormente archiva, pero que sin embargo se allega a un memorial o un escrito donde aporta elementos nuevos el señor procesado y dice que está en cierta ubicación y que solicita incluso un allanamiento y un registro para poder recuperar su camioneta ya que la vio en algunos lugares, pero que posteriormente se establece por la Fiscalía que esa dirección que él dio era de una casa donde incluso el mismo denunciante vivía y que actualmente vive sus compañeras sentimental y 2 de sus hijos, que posteriormente a ello radica un memorial donde básicamente solicita o desiste de la denuncia porque dice que ya llegó a un arreglo con su excompañera sentimental y que ya no le interesa la denuncia y que ya incluso se dio la camioneta a la misma. Ante esta situación, la señora Piedad, que es la excompañera sentimental del hoy procesado señor Bernardo Yepes Gómez, instaura una denuncia por falta de denuncia, incluso dice que por fraude procesal, porque ella refiere que nunca se hurtó la camioneta, que el señor Yepes siempre supo, o sea, su ex compañero sentimental, su ex marido, supo siempre dónde estaba el vehículo, que él lo que pretende es entrabar todo, aparte de eso, al parecer están en un proceso difícil de divorcio y demás. El apoderado de víctimas como tal se opone, dice que aquí no solo falsa denuncia, sino que es contra persona determinada, incluso fraude procesal, que él sabía dónde estaba el vehículo, sabía que siempre lo tuvo sus compañeras, entonces lo que plasmó ahí es falso y que obviamente pretende engañar a la administración de justicia. La defensa, por su lado, pues obviamente avala la solicitud de la Fiscalía. Aquí viene un problema jurídico y es el siguiente. Lo cierto es que este caso aún no se ha formulado imputación y entonces la pregunta que surge es ¿qué marca los derroteros o quién debe marcar los derroteros para saber si una conducta está prescrita o no? Obviamente, si hablamos del delito de falsa denuncia del artículo 435, que en concepto de la Fiscalía es el delito que se da, pues aquí no hay duda de que el delito estaría prescrito. ¿Por qué? Porque este delito tiene una pena máxima de 36 meses, la norma dice
básicamente en estos casos donde la pena es inferior a 5 años, el juez debe contar 5 años. Y entonces uno dice, si la denuncia fue en el 2013 y pasaron los 5 años, pues este delito estaría prescrito. Sin embargo, el despacho debe hacer las siguientes precisiones. De los elementos de prueba, habría que mirar si el delito que dice la Fiscalía que es el que se da en el presente caso. Y desde ahora el despacho anuncia que no. ¿Qué sucede? Si el despacho sencillamente se ciña a la petición de la Fiscalía de decir, mire, falsa denuncia está prescrito, pues el despacho tendría que decir, sí, pues aquí no hay duda que es una cuenta matemática muy sencilla, denuncia del 2013, estamos en el 2019, no se ha hecho imputación, la acción penal está prescrita. Sin embargo, considera el despacho que el juez no es un convidado de piedra y debe revisar los elementos materiales probatorios y la evidencia física que se aporta. Es decir, pongamos un caso extremo, digamos que en este caso se trata de un delito sexual, que es el caso incluso que ponen en la academia, pero el señor fiscal estima que hay daño en bien ajeno. Y dice, mire, prescribo la acción penal porque hay daño en bien ajeno, porque para la Fiscalía no hay delito sexual. Y uno diría como juez, pero si hay delito sexual, no daño en bien ajeno, ¿por qué va a prescribir? Considera el despacho que el juez debe verificar si en los elementos materiales probatorios y evidencia física realmente se da la conducta que el señor fiscal está solicitando la prescripción. Y en este caso no es así. Y vamos a ver, las razones son las siguientes. Aquí hay una orden de archivo que en especial voy a hacer énfasis porque esta orden de archivo de la Fiscalía del 11 de diciembre del 2015 resume lo que ha pasado. Dice esta orden de archivo en los fundamentos: el abogado Yepes Gómez denuncia el hurto en la modalidad de alado de la camioneta Ford Explorer, da las características de su edificio. Y dice, no menciona en ese entonces tener indiciado sospechoso del punible, pues señaló que el personal de seguridad del edificio a quien recurrió ese día no le dio explicación de la desaparición del rodante. Y efectivamente el despacho corrobora que la denuncia dice eso. La denuncia dice, mire, me hurtaron mi vehículo de mi parqueadero y está en averiguación de responsable. En la denuncia no se indica ni señala a nadie. Eso es totalmente claro. La denuncia que el señor Yepes o el doctor Yepes, ya que dicen que es abogado, instauró el 24 de septiembre del 2013 es contra persona indeterminada. No hay la menor duda de eso. Sigue la orden de archivo, dice, el 27 de enero del 2014 el fiscal titular pues ordenó el archivo por imposibilidad de hallar al sujeto activo. ¿Sí? Cita incluso una sentencia de la Corte donde le permite a la Fiscalía los archivos por causales objetivos. Y luego llega y dice, posteriormente fue revocado el 29 de septiembre del 2014, fecha en la cual simultáneamente se reasigna esta Fiscalía 108 con la finalidad exclusiva, según oficio de la jefatura, con el fin de resolver sobre la puesta a disposición del automotor. Al analizar la carpeta se encontró anterior escrito del quejoso, que es el escrito que el señor fiscal no consideró importante y sí había que traerlo, señor fiscal. Lo que pasa es que hay otros elementos de prueba que lo mencionan y eso por eso el despacho puede hacer mención a ello, pero la Fiscalía debió traer ese elemento. Y dice, en el que el quejoso aporta información novedosa consistente a que su automotor ha sido visto circulando por el exclusivo barrio de Santa Ana, estacionado en la casa situada en la calle 108A, número 1 Este 52, pide el abogado el registro y allanamiento de ese inmueble para la recuperación de su rodante, pues posiblemente quienes cometieron el punible están utilizando el vehículo. Omite indicar que conoce entonces a los presuntos autores del hurto, pues bien sabe que la dirección indicada no solo vivió él durante mucho tiempo, sino que allí moran su ex esposa Piedad Pájaro Ramírez y sus 2 hijas menores de edad. También aportó videos del parqueadero de Teleport donde dice que se aprecian 3 personas cometiendo el latrocinio, pero tampoco indica que una de ellas es otrora de su cónyuge. En este caso esto no se ha debatido dentro del proceso, el despacho tampoco va a hacer mayor énfasis a ello. Lo cierto es que efectivamente hubo una denuncia en averiguación de responsables, pero posteriormente ese mismo denunciante considera el despacho en ese escrito, eso es una ampliación de denuncia, y en esa ampliación de denuncia aporta elementos nuevos. ¿Cuál es el elemento nuevo? Ojo, señor Fiscalía, mire, mi vehículo fue visto en tal casa, solicito incluso, dice el fiscal, el registro de allanamiento, o sea, está aportando información nueva, con el agravante de que según la Fiscalía, todo esto lo que dice la Fiscalía, no el juzgado, porque el juzgado tendría que platicar pruebas para llegar a estas conclusiones, dice la Fiscalía, él sabía que allí vivía su ex esposa al punto que él vivió allí. O sea, el doctor Yepes, según la Fiscalía, aporta información de un inmueble donde supuestamente está su vehículo,
pero omite informar que allí él vivió en alguna época y que su esposa y sus 2 hijos actualmente viven allí. Aparte de eso, dice la Fiscalía que en el video que aportó, igualmente para desarchivar seguramente el proceso, observa un video y que en el video claramente se ve que su esposa estaba allí. Incluso esa última afirmación sí se corrobora con el propio interrogatorio del procesado que rindió ante la Fiscalía. Él en su interrogatorio dice ello. Entonces él dice inicialmente que él no sabía la denuncia, además que eso ya se arregló lo del carro con ella, pero posteriormente, y dice que él sí aportó la última con mucha prioridad de haber informado a este despacho que la señora Piedad tenía su vehículo, y esto porque la seguridad del edificio Teleport se rehusó a entregarme el video. En el mismo video se ve a cómo ingresan al parqueadero 3 hombres en una camioneta en donde observa a 2 mujeres y un hombre, y posteriormente a la salida del parqueadero se observa a una señora como la señora Piedad. Es decir, en este caso, para concretar, sucede lo siguiente. Cuando se instaura la denuncia inicial, la del 24 de septiembre del 2013, efectivamente aquí no podríamos hablar de que era contra persona determinada, sino sencillamente fue una denuncia en averiguación de responsables. Y en ese sentido, digamos que lo que el señor afirmaba ahí era falso, porque realmente no le hurtaron el vehículo, sino lo tenía su esposa, según la Fiscalía y según se estableció posteriormente. Entonces, en ese momento uno podría decir si efectivamente la Fiscalía adecúa correctamente la calificación jurídica y estaríamos en presencia de una falsa denuncia, porque es contra persona indeterminada en averiguación de responsables. Pero cuando el señor Yepes aporta más información, incluso omitiendo datos como que el vehículo está en una dirección que resultó posteriormente ser la casa de su ex esposa, casa en la cual él vivió según la Fiscalía, ya no estamos hablando de una ampliación de denuncia contra persona indeterminada, sino una ampliación de denuncia contra persona determinada. Máxime si según la Fiscalía el señor Yepes Gómez sabía que en esa dirección él había vivido y vivía su esposa. Entonces aquí no podemos hablar de que la denuncia es indeterminada. La denuncia sí, pero la ampliación de denuncia o el oficio que se envía para ampliar esa denuncia y aportar mayores elementos, sí era contra una persona determinada. ¿Contra quién? Contra la persona que vivía en esa casa. ¿Sí? Además, con el agravante, según la Fiscalía, porque no sabemos si sabía o no, él había vivido allí y aparte de eso sabía que su esposa era la que vivía allí. Entonces la denuncia sí era contra persona determinada cuando él la amplía. O sea, retomemos, en resumen, la primera denuncia es en averiguación de responsables y efectivamente ahí no se indicó nada, pero cuando él libra ese oficio, motivo por el cual incluso la Fiscalía desarchiva, dando información de que había ese automotor, cuando amplía esa denuncia en concepto del despacho, sí lo está haciendo contra persona determinada. ¿Contra qué persona? Contra la persona que vivía en esa casa, que posteriormente resultó ser que allí vivía su ex esposa y él había vivido incluso allí. En ese sentido, entonces no estaríamos en un delito de falsa denuncia solamente como lo predica la Fiscalía, sino habría una falsa denuncia contra persona determinada. ¿Por qué? Porque en la segunda ocasión que es doctor Yepes actúa y brinda esa información, está ampliando esa denuncia contra una persona determinada. Y aquí la pena es de 64 a 144 meses, es decir, 12 años. Es la pena máxima. En consecuencia, el despacho no puede entrar a precluir una investigación o entrar a precluir un delito que para el despacho no se configura. No se configura el delito que el señor fiscal señala, sino se configura el de falsa denuncia contra persona determinada. En ese evento, el juzgado no puede entrar a precluir una investigación por considerar que el delito que el señor fiscal presuntamente señala es el que va a precluir, no es, sino el despacho considera que los elementos de prueba se puede llegar presuntamente a establecer que no es una simple falsa denuncia, sino fue una falsa denuncia contra persona determinada, en especial por la segunda, por los datos que aportó el señor Bernardo Yepes Gómez en este caso. Ahora, la pregunta sería hasta qué punto el juez puede hacer un control material sobre ello, porque dirían la Fiscalía, la titular, puede incluso imputar, acusar, aunque aquí no es el evento. Considera el despacho que los elementos de prueba, o sea, puse el ejemplo exagerado al inicio del daño a bien ajeno con el delito sexual, efectivamente tienen que desprenderse los elementos estructurales del delito, y si el juzgado observa que no son esos elementos sino otros,
obviamente no puede entrar a precluir. O lo procedente, en caso de que no se acogiera la petición de la posición de este juzgado, de que el juez no se puede meter en eso, entonces el despacho lo quería, efectivamente no pudo observar nada, el señor fiscal dice que es falsa denuncia, entonces falsa denuncia, prescribió, pero procedería entonces a compulsar copias por el delito de falsa denuncia contra persona determinada, lo cual generaría un absurdo si ya detienen esa investigación y la fiscalía pues considera el despacho de proceder de acuerdo a esa sabiduría, ya mirará lo que tenga que hacer, el despacho no está diciendo ni que impute ni demás, ni más faltaba, sino la fiscalía ya tendrá que decidir, pero el despacho considera que no va a precluir este caso, pues no estamos en presencia de un delito de falsa denuncia, sino una falsa denuncia contra persona determinada. Considera el despacho que estos argumentos son suficientes para negar la preclusión que el señor fiscal solicita dentro del presente caso, en mérito de los puestos juzgado 246, penal de circuito con función de conocimiento, resuelve negar la preclusión en favor de Bernardo Alberto Yepes Gómez, por lo denunciado en la parte emotiva de esta decisión. Desde ahora el despacho anuncia, porque a veces suele ocurrir que el centro de servicio hay 50 y pico juzgados, pero siempre los envía a los mismos, se declara impedido, obviamente por la causal sexta del artículo 56, ya emití concepto sobre esto, entonces para que se haga el reparto en caso de que la fiscalía actúe a otro juzgado. Desde ahora se plantea ese impedimento, porque ya se conoció, valoré elementos, hubo un pronunciamiento de fondo. Y tercero, contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación. Señor fiscal, ¿va a interponer recursos? Sin recursos, señoría. ¿Apoderado de víctimas? Sin recursos, señoría. Y señor defensor. Señor juez, interpongo los recursos de reposición y el subsidio de apelación. Proceda, doctor, a sustentar los dos al tiempo, ¿no, doctor? Susténtelos. El recurso está básicamente soportado en que la decisión que usted acaba de tomar está viciada porque no está soportada sobre los hechos fácticos y jurídicos del asunto que se está tratando aquí. Su señoría, me parece a mí que equivocadamente manifiesta que en el presente asunto no hubo imputación, lo cual no corresponde a la realidad, ya que el 15 de febrero del presente año el señor fiscal realizó la imputación ante la juez 38 penal con control de garantías, y lo hizo basado en la investigación, en los elementos de prueba que tenía para ese momento, llegando la imputación hasta el punto en que la señora juez fue quien advirtió que se podía presentar este fenómeno de la prescripción, a lo cual ella procedió a requerir al señor fiscal, quien incluso le otorgó un término prudencial para que hiciera sus averiguaciones, mirara todas sus actuaciones y decidiera si proseguía adelante con la imputación o por el contrario la retiraba. El señor fiscal tuvo su oportunidad, miró, consultó, salió de la sala, consultó con sus colegas y finalmente retiró la imputación, pero la imputación ya se había hecho, ya se había manifestado que se hizo una investigación por el delito de falsa denuncia contra personas indeterminadas. Entonces no es del recibo de esta representación que a este momento se venga pues a cambiar todo lo que se ha surtido dentro del trámite del proceso y que de pronto el señor juez, con el ánimo de avanzar más allá de la investigación, lo cual considero que no es procedente, toma una decisión que no está ajustada a derecho, no corresponde a lo que realmente percibió desde un principio la juez 38 de control de garantías, que en verdad pues miró lo que decía su señoría, simplemente vio que se presentaban los elementos objetivos de la prescripción,
de lo que el señor fiscal le planteó, de la investigación que se realizó sobre la conducta punible de la denuncia contra personas indeterminadas. Fue muy claro y por ese motivo fue retirada esa imputación. Por esos motivos también considero que al señor juez al negar la preclusión que corresponde, con esto se está violando los derechos fundamentales de mi representado, en especial al debido proceso y al derecho a la defensa, porque ahora nos sorprende precisamente el señor juez con que ahora entonces él tiene que afrontar una nueva situación que es mucho más gravosa para él. O sea, nunca ha tenido oportunidad de ejercer defensa alguna y como lo digo, la decisión no cuenta con los elementos fácticos y jurídicos necesarios para que quede firme. Por esta razón interpongo el recurso de reposición para que su señoría lo examine, y en caso de que no reponga, entonces conceda el recurso de apelación ante el superior. Muchas gracias, señor juez. Muy bien, señor defensor. Traslado no recurrente, señor fiscal. Gracias, señoría. Considero pues que con el mayor de los respetos, la argumentación de la defensa pues se debe rechazar, porque tal como él mismo lo dice, sencillamente la fiscalía retiró efectivamente la imputación, que es cierto que se realizó la argumentación de la fiscalía frente a la presunta imputación, pero el juez de garantías no impartió legalidad a la misma en consideración a que hizo la observación y la fiscalía decidió retirar efectivamente lo correspondiente a la solicitud de imputación, por lo tanto no se cristalizó la misma. Segundo, pues que extrañamente dice el señor defensor que lo indiciado no ha tenido derecho a la defensa, pues es que el derecho a la defensa pues se ha surtido, y lo sabe muy bien el doctor Yepes y su defensor, a partir del momento de que se le ha solicitado o ha sido citado para la correspondiente imputación. En síntesis, su señoría, pues considero yo que no está llamada a prosperar la reposición y es apenas obvio que ni siquiera la apelación. Muchas gracias. Se va a apoderar víctimas, traslado a los no recurrentes. Señor juez, esta apoderada víctima quiere coayudar a la fiscalía, y pues efectivamente la imputación a la imputación no se le impartió ninguna legalidad, por lo cual el señor Yepes sigue siendo hoy día indiciado, y es de toda falsedad el hecho de que nunca haya tenido derecho a la defensa. Pues el señor Yepes es abogado y debería no solo obrar con buena fe, sino que en el transcurso de esta investigación ha obrado con mala fe y temeridad, y ha impedido que se surtan las audiencias de imputación en su debido momento por el delito que la defensa presume ya prescrito. Sin embargo, pues como nunca asistieron a esas audiencias, nunca permitieron que se surtieran, pues llegamos a este punto donde por el delito que ellos consideran, pues solicitó la preclusión, la cual usted negó. Gracias. Despacho de pronuncia sobre el recurso de reposición y apelación. En primer lugar, frente al recurso de reposición, el despacho desde ahora anuncia que no repondrá la decisión. En este caso, pues el señor defensor básicamente, obviamente de manera respetuosa con los argumentos y cumpliendo su rol, ha señalado que no está soportada en hechos fácticos. Primero, pues da a entender que sí hubo o no hubo imputación. No entendí muy bien, o sea, al parecer, según se desprende del acta de garantías de fecha 15 de febrero del 2019, obviamente la Fiscalía realiza, según esta acta, imputa ese delito de falsa denuncia, pero el despacho del juez de garantías
pregunta del señor fiscal sobre el término de prescripción, la Fiscalía finalmente se observa acá que se retiró la solicitud, es decir, de acuerdo a esta acta de garantías y a lo que menciona el señor fiscal, realmente no hubo formulación de imputación, o sea, este caso actualmente está en indagación. Pues fue retirada. Frente a que se violan derechos fundamentales al debido proceso y que hace un sorprendimiento a la defensa en este caso porque no ha tenido oportunidad, pues señor defensor, en este caso el despacho considera que no es así. ¿En qué sentido? Que precisamente uno de los primeros llamados a la defensa, aunque la defensa también puede actuar una vez se comete la conducta igual que la víctima, es la formulación de imputación. Desde ahí inicia como tal el proceso de manera formal, incluso desde ahí se llama, ya cambia el nombre de indiciado a imputado y se considera que está legalmente vinculado al proceso a través de esta imputación, y obviamente va a tener la defensa absolutamente todas las posibilidades de defenderse de lo que la Fiscalía, si va a seguirlo, va a imputar o acusar, o sea, no sabemos, porque aquí no se sabe qué decisión va a tomar el ente acusador, pero entonces no estaría vulnerando ningún derecho a la defensa. Por el contrario, si la Fiscalía llegare a formular una imputación, la defensa tiene todos los herramientas jurídicos y demás herramientas para que pueda defenderse de lo que la Fiscalía lo imputa. Entonces no es que se sorprenda o haya un cercenamiento. Y en resumen, el despacho no puede entrar a precluir un delito que para el juzgado no hay, ¿sí? Incluso aquí volvemos al control material de la cuestión. Este sistema al parecer no nos vamos a poner de acuerdo nunca en eso, hasta qué punto el juez puede interferir o no puede interferir en eso. Incluso el doctor Urbano tiene unas posturas bastante interesantes, que es magistrado de la Sala Penal del Tribunal, donde pues habla que en casos donde se llegare a violar derechos o garantías fundamentales se puede hacer, y pues aquí uno encuentra que efectivamente estarían en tensión el derecho del procesado y los derechos también de las presuntas víctimas, a que realmente se ajuste lo que la Fiscalía está haciendo a un control de legalidad o al principio de legalidad. Considera el despacho que en este tipo de decisiones obviamente se debe ejercer un control material, o sea, si para el juzgado no se hace delito porque los elementos de prueba demuestran que hay otro, o sea, ¿cómo entro yo a precluir un delito que yo considero que no hay si no hay otro? Entonces me parece que el juez de conocimiento no puede ser convidado de piedra en ese caso. En ese sentido, pues no se repone la decisión, el despacho sí va a conceder el recurso de apelación, considera que el señor defensor pues ha atacado la decisión con su argumentación y pues tiene legitimidad. ¿Quién más es el interesado en que un proceso de precluya sino la defensa? Entonces habría tanto legitimidad como una sustentación debida frente al recurso. En ese sentido se concede el recurso de apelación ante el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, para que sea esta alta corporación pues la que desate la controversia aquí planteada en este caso. Este recurso obviamente se debe conceder en el efecto suspensivo, obviamente de acuerdo al artículo 177, numeral segundo, que dice el auto que decreta o rechaza la preclusión, en este caso como se trata de una negativa de la preclusión, pues se concede en ese efecto suspensivo para que el honorable tribunal sea quien dirima la controversia aquí planteada. Esta audiencia termina a las 12:10 del mediodía, pueden retirarse, se enviará la carpeta en forma inmediata.